decidió el pueblo en las urnas. Así que bueno, queremos compartir con ustedes los resultados del Consejo Nacional Electoral y les pido que me acompañen para revisar estos resultados el día de hoy. Con el 97.3% de las actas escrutadas, Daniel Noboa obtiene el 52,01%, mientras que Luisa González el 47,99%. Estos son los resultados totales en todo el país. Vamos a ver qué pasa en las diferentes provincias. Como ha decidido la ciudad o la provincia de Pichincha. Con el 100% de las actas escrutadas, Daniel Noboa obtuvo el 60,13%, mientras que Luisa González el 39,87%. Es lo que ha decidido la provincia de Pichincha, gana Daniel Noboa. Vamos a seguir revisando la siguiente provincia, que es la provincia de Guayas. Ahí los resultados varían un poco y es que Luisa González obtiene el 51,97% versus Daniel Noboa el 48,03%. Vamos a revisar también qué pasa en otra provincia de nuestro país, qué es lo que han decidido los ecuatorianos, y nos vamos hasta Manabí, en donde se repite también que gana Luisa González con el 65,81%, mientras que Daniel Noboa obtuvo el 34,19% en la provincia de Manabí. Se tiene entendido que al menos en la zona costera Luisa González obtuvo la ganancia. Vamos a revisar qué pasa en Imbabura. Con el 100% de las actas escrutadas, Daniel Noboa obtuvo el 50,56%, mientras que Luisa González el 49,44%. Es lo que pasa en el norte del país, en Imbabura. Vamos a revisar ahora ¿qué es lo que decidieron en las Islas Galápagos? Ahí tenemos que Daniel Noboa obtuvo el 66,95%, mientras que Luisa González el 33,05%. Ahora nos vamos al sur del país, hasta Azuay. Allí decidieron los ciudadanos con el 100% de las actas escrutadas que el 58,89% pues decidió votar por Daniel Noboa, mientras que el 41,11% por Luisa González. Vamos a revisar los últimos resultados, en cambio, de otra provincia del país. Nos vamos hasta Santa Elena. Allí Luisa González obtuvo el 54,40%, mientras que Daniel Noboa el 45,60%. Son los resultados con el 100% de las actas escrutadas. Son datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. Gaby, tú tienes más. Así es, continuamos. Daniel Noboa ganó las elecciones de segunda vuelta con el 52% de los votos y se convirtió en el presidente más joven en la historia del Ecuador. En sus primeras declaraciones y tras conocer los resultados, dijo que buscará devolverle la paz a Ecuador. Escuchemos. Quiero agradecer a Lavinia, mi esposa, a mis padres. Quiero agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi país de la manera en que lo voy a hacer ahora. Y también darle gracias a todas esas personas que han sido parte de un proyecto político nuevo, de un proyecto político joven, de un proyecto político improbable. Un proyecto político el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña, mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador, mañana empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias. Daniel Noboa marcó historia este domingo, convirtiéndose en el presidente número 46 y el más joven del Ecuador. Pero, ¿quién es Daniel Noboa y cómo llegó a ser electo? Aquí les contamos.
De tono pausado, alejado de confrontaciones y pocas palabras, Daniel Noboa Asín, con tan solo 35 años, en la mínima edad que plantea la Constitución para ser presidente, se convirtió este domingo en el mandatario número 46 de los ecuatorianos. Noboa nació en Guayaquil en noviembre de 1987. Es hijo mayor de la ex asambleísta y médico Anabela Asín y del 5 veces candidato a la presidencia Álvaro Noboa, de quien no solo heredó un legado empresarial, el cual asumió desde los 18 años, sino también el gusto a la política, ya que su infancia y parte de su adolescencia la vivió en medio de mítines, caravanas y discursos. Su personalidad introvertida, que marca distancia con la de su padre, no le ha sido impedimento para él. Al contrario, la presencia de su madre lo ha hecho tener ese contacto de piel con las personas. Me parece inhumano y absurdo que alguien quiera defender una tabla de consumo, el cual incrementa el microtráfico, incrementa el consumo de los niños y daña generaciones enteras. En la parte académica, Daniel Noboa tiene una licenciatura en Administración por la Universidad de New York. Tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Northwestern, un grado de Administración Política por la Escuela de Harvard Kennedy y otra maestría en Comunicación Política por la Universidad de George Washington. No obtuvo experiencia como funcionario, no obstante, en el 2021 logró obtener una curul en la Asamblea Nacional como el tercero más votado. En sus 2 años como asambleísta registró apenas 11 intervenciones y por sus manos pasó la Ley de Desarrollo Económico de Lazo. Estoy acá para llegar a un consenso, estoy acá para ver si es que podemos hacer un último esfuerzo. Como parte del discurso de su primera vuelta, Noboa dijo que cree en el diálogo con diferentes sectores. No soy anti nada, yo soy pro Noboa, pro desarrollo, pro empleo. Ha dicho asimismo que aislará a los delincuentes más violentos en cárceles Barcaza en el mar para proteger a los presos no violentos, esto como parte de su plan Fénix. Con las Fuerzas Armadas debemos de luchar en las calles y en la frontera y en los puertos contra estas organizaciones terroristas. Noboa así también llegó a este balotaje con propuestas insignes hacia los jóvenes, a quienes se les prometió libre acceso a las universidades y empleo. Esperanzada de que el Ecuador puede cambiar, esperanzada de que un candidato joven pueda cambiar el país, peor no podemos estar. La pensión sea el salario básico unificado. Así, luego de una muerte cruzada por grave crisis política, una imparable violencia, el país vuelve a apostar por una nueva fórmula alejada del correísmo. Daniel Noboa Asín, este 15 de octubre se convirtió en el nuevo presidente de los ecuatorianos, con más del 52% de los votos frente al 47% de Luisa González. Y Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana, reconoció su derrota en las elecciones presidenciales anticipadas 2023 y felicitó a Daniel Noboa haciendo un pedido de unión. Aseguró que el presidente electo contará con el apoyo del movimiento político. No obstante, estarán vigilantes a que se cumplan las propuestas de campaña. Al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Con un discurso conciliador, Luisa González reconoció su derrota y felicitó al presidente electo Daniel Noboa. La candidata de Revolución Ciudadana hizo un llamado a la unión, ya que es momento de romper con los odios políticos. El Ecuador necesita trabajar con la bandera amarillo, azul y rojo. Necesita estar unido para construir esa patria digna, esa patria de oportunidades y que paren nuestros hermanos de emigrar. Señaló que serán vigilantes de que se cumplan las propuestas de campaña, sobre todo las relacionadas con educación, salud, seguridad y reactivación económica. La seriedad ante el pueblo ecuatoriano es lo primero. La seriedad de las ofertas que se hacen. Así que esperamos que todos los jóvenes en la próxima convocatoria ya a ingresar a clases tengan esos cupos. Que también ofreció a los jubilados darles la pensión en el valor del salario mínimo, es decir, $450. Por otro lado, agregó que Daniel Noboa contará con el apoyo del movimiento Revolución Ciudadana para poder levantar el país. Cuente con nuestros votos en la Asamblea para las reformas legales, para la seguridad, para salud, para educación, para lo que necesite, siempre y cuando
no sea privatizar nuestros recursos y no sea precarizar la salud, el empleo, la educación. Por último, Luisa González dio un agradecimiento especial a la provincia de Manabí y a las mujeres que apoyaron su candidatura. 6 de la mañana con 6 minutos. Vamos a continuar esta revisión de los resultados de este balotaje que se realizó el 15 de octubre y vamos a revisar a estas provincias que ejercieron su derecho al voto. Nos vamos hasta el Carchi porque allí el 60,55% decidió por Daniel Noboa frente a un 39,45% por Luisa González. Esto con el 91,99% de las actas escrutadas. Vamos a seguir con otra provincia de nuestro país para ver cómo ejercieron su derecho al voto. Tungurahua, con el 100% de las actas escrutadas, decidió el 74,52% por Daniel Noboa frente a un 25,48% por Luisa González. Esto es lo que ha decidido la provincia de Tungurahua en el centro de nuestro país. Vamos a continuar con otra provincia para ver cómo están estos resultados. Seguimos en el centro del país y nos vamos hasta Chimborazo también con el 100% de las actas escrutadas. Allí los ciudadanos decidieron que el 65,89% pues decidió por Daniel Noboa frente al 34,16% por Luisa González. Son los resultados oficiales que nos entrega el Consejo Nacional Electoral tras la votación del día de ayer. Nos vamos hasta Orellana, esto en el oriente ecuatoriano, con el 89,5% de las actas escrutadas. Allí decidieron los ciudadanos, el 52,39% decidió irse por Luisa González, mientras que el 47,70% por Daniel Noboa. Gaby, tú nos tienes más información. Así es, y tras vencer en las urnas, Daniel Noboa aseguró a Primicias que empezará a trabajar inmediatamente. Este lunes mantendrá una reunión con los asambleístas de su partido, mientras que el martes se reunirá con el presidente Guillermo Lasso. Los nombres de quienes serán parte del gabinete se conocerán en los próximos días. ¿Cuál es, presidente, la agenda que tiene mañana inmediatamente? Bueno, mañana, primero esta noche, descansar. Mañana a partir del mediodía estamos organizando el equipo, el martes estaremos en Carondelet, ya en una reunión para empezar la transición con el gobierno de Lasso. ¿Más o menos el gabinete lo tiene pensado, presidente? Sí, se está pensado, anunciaremos los nombres en las próximas semanas. Ya, más o menos de economía por ahí tiene, todavía no. En las próximas semanas daremos los nombres. De acuerdo, presidente. Y ahora, usted mañana, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a reunir con sus colaboradores de mañana empieza la organización del periodo de transición y el martes tenemos la primera reunión con el presidente Lasso y con su equipo de transición. En Quito, ¿no? En Quito. ¿En Guayaquil tiene pensada alguna agenda, presidente? No, reunirme con los asambleístas de nuestra bancada y conversar también con colaboradores. ¿Un mensaje para el Ecuador? Bueno, en este momento tenemos que celebrar, dormir tranquilos también hoy de que ya tenemos presidente y mañana se empieza a trabajar duro. ¿Mañana va a recibir a la prensa, tal vez? ¿Tiene pensado eso? A partir del mediodía todo. A partir del mediodía. Sí. Presidente, felicidades. Gracias. Hasta luego. Son las 6 de la mañana con 9 minutos. Vamos a revisar las portadas de los principales periódicos del mundo. Arrancamos con Diario El País de España y como ustedes pueden ver, ¿qué ideología tiene Daniel Noboa? Dice el presidente electo del Ecuador encabezará una coalición que se autodenomina de centro izquierda. El político se define como defensor de la libertad, empezando por la libertad de prensa y como lo vemos justamente ayer en Olón, donde recibió los resultados junto a su esposa. Seguimos, vamos a revisar la portada de CNN en español. Daniel Noboa, mañana empezamos a trabajar por el nuevo Ecuador. Esto, entre comillas, parte de las declaraciones que hizo el joven presidente de la República, quien ha ganado las elecciones con apenas 35 años. Seguimos, BBC, Daniel Noboa, la meteórica carrera política del joven empresario que triunfó en lo que su padre fracasó 5 veces y será presidente del Ecuador. Vamos ahora a revisar Voz de América y la pregunta dice, ¿quién es Daniel Noboa, el presidente electo del Ecuador? Y parte de lo que dice en el pie de página de esta fotografía, dice Daniel Noboa habla con sus partidarios junto a su esposa Ángela Valebonesi después de conocer los resultados de la segunda vuelta presidencial en Olón, provincia de Santa Elena, el 15 de octubre en el Ecuador.
Vamos a revisar la portada de The New York Times. Dice: Daniel Noboa, heredero de un imperio empresarial, gana la elección presidencial del Ecuador. El ex candidato de centro derecha, así es como lo menciona en el New York Times, enfocado en el empleo, se impuso a la candidata de izquierda en sus elecciones decisivas, centradas en economía y el aumento de la violencia de las pandillas. Y por último, revisamos la portada de France 24. Con el 90% de los votos escrutados, Daniel Noboa gana las presidenciales en el Ecuador. Ecuador ha elegido a Daniel Noboa Sin como su nuevo presidente en las elecciones del 15 de octubre. Con el 93% de las actas escrutadas, el empresario consigue el 52,1% de votos frente al 47,8% de la correísta Luisa González, quien reconoció su derrota y a Noboa como nuevo presidente electo del Ecuador. Y bien, continuamos con más información, y es que las elecciones 2023 estuvieron marcadas de fenómenos sociales. Factores como el voto joven y la no confrontación fueron determinantes para el triunfo de Daniel Noboa. Daniel Noboa venció al correísmo en las urnas y se convirtió así en el presidente más joven del Ecuador. Su triunfo se ve marcado de fenómenos sociales. Lo que veíamos es que la gente ya estaba buscando algo distinto, y sobre todo que lo que le gustó de Daniel Noboa fue que no entró en las peleas, por ejemplo, que sí entró Jan Topic. Es también una expresión sintomática de que estamos asistiendo a un nuevo momento en el ciclo de preferencias electorales del Ecuador. A través del voto, los ciudadanos confirmaron que el país vive una transición política. El ciudadano hoy pide, necesita y se ha decidido, se ha decantado por una opción diferente relacionada con ilusión política, sueños, grandes expectativas de los ecuatorianos, de norte a sur en el país, de este a oeste. Hay necesidades, hay desafíos que deben ser atendidos. Asimismo, la muerte estuvo presente en el clima social. Yo creo que la muerte ha constituido justamente el estado de ánimo, ha golpeado mucho el humor, y creo yo que de cierta manera esta búsqueda por lo nuevo genera una expectativa de salir de justamente este estado de frustración, de impotencia, digamos, de miedo. El voto neutro y juvenil marcó la diferencia en estas elecciones. Más o menos el 30% del país se consideraba correísta o mucho o algo, 20% más o menos muy anticorreísta o algo anticorreísta, pero el grueso de la población, 35-40%, ni una cosa ni la otra, pero ya también te están diciendo que no soy de la una cosa. Entonces sí que se estaban como declarando a lo nuevo. La revolución ciudadana no estuvo fuera de los fenómenos que sucedieron en esta jornada electoral. Podríamos sí estar nosotros expectando el fin del clivaje correísmo-anticorreísmo. No significa eso que el correísmo esté desintegrado, que el correísmo no existe ni va a tener una relevancia en todas las operaciones políticas que se van a realizar, pero sí es un mensaje importante para quienes hacen política. Justamente creo que estamos llegando a un tercer momento de la revolución ciudadana en la que se produce, yo diría, el inicio del ocaso de la polarización. Expertos señalan que en este proceso de cambio la madurez política será clave. El presidente electo necesita, una vez que entre su mandato, una oposición racional, propositiva, cívica, de ideas. El señor presidente Noboa, una vez que se posesione, tendrá que hacer un ejercicio de priorización importantísimo entre los proyectos que podrán iniciar, lo que podrá arrancar desde cero, y también lo que debe ser atendido de forma urgente, y también todos aquellos proyectos que tendrán que mantenerse porque los servicios no se pueden detener. Ahora el nuevo presidente tiene apenas año y medio para cumplir con sus promesas de campaña. 6 de la mañana con 14 minutos. El escrutinio en la provincia de Pichincha llegó al 100% y la sesión de juntas se reinstalará en las próximas horas para conocer los resultados. Karen Aro está en el Centro de Procesamiento Provincial al norte de Quito y nos va a contar todos los detalles. Karen, buenos días. Adelante con tu informe. Hola Gaby, ¿cómo estás? Amigos televidentes en casa, buenos días. En efecto, hace todavía muchísimo frío en la capital, sin embargo, las puertas de este centro de procesamiento de datos en la provincia de la Pichincha todavía no se abren. Según nos indicó el equipo de comunicación, más o menos hasta la 1 de la mañana trabajaron aquí la Junta Permanente del Escrutinio de la provincia de Pichincha y decidieron cerrar a esa hora las puertas y se reinstalará a las 10 de la mañana, nos ha dicho. Ustedes tienen en imágenes un poco la seguridad en los exteriores de este centro
centro de procesamiento en la provincia de Pichincha ya llegó al 100% el conteo de votos, el procesamiento de las actas, lo que le da el 60.13% de votos válidos a Daniel Noboa Sin y el 39.87% a Luisa González. Esos son los resultados que se reflejan en la página del Consejo Nacional Electoral en la provincia de Pichincha hasta el momento. Ustedes observan las seguridades que hay en este lugar. Javi, si podemos mostrar un poquito en imágenes, desde acá alcanzamos a ver también los paquetes que se han contado, que se han colocado y que están ya embodegados. Recordemos que una vez que se cierra el procesamiento de las actas en las juntas receptoras del voto, todo el material llega a las delegaciones provinciales electorales en cada provincia. Lo propio sucedió aquí en la provincia de Pichincha. Ustedes miran en la bodega, está todo acopiado, está todo guardado aquí para que una vez que se reinstale a las 10 de la mañana se revisen las actas que tengan inconsistencias, las actas que tengan que ser revisadas. A las 10 de la mañana también nos han dicho de parte de la policía y las Fuerzas Armadas que ingresan los delegados de las organizaciones políticas que revisan el escrutinio en este punto. Luego que se cierre este proceso aquí, la delegación tiene que cerrar el proceso, clausurar la Junta para enviar al Consejo Nacional Electoral Nacional los resultados y que el CNE se encargue de procesarlos y la fecha que sea indicada, proclamarlos. No hay acceso a la prensa todavía aquí. Nos han dicho que por disposición del presidente o del director de la delegación electoral no hay acceso a la prensa a esta hora, sino a partir de las 10 de la mañana que empiezan a llegar los digitadores, los procesadores y también los miembros de la Junta Provincial Electoral de Pichincha. Nosotros permaneceremos en este punto, compañeras, para más adelante, en caso de que ya se reinstale la Junta, en caso de que haya más información, poder conectarnos nuevamente con ustedes. Pero vamos a reiterar un poco los resultados en la provincia de Pichincha. Para Daniel Noboa el 60.13% y para Luisa González el 39.87%. La seguridad en esta delegación electoral de Pichincha, como en el resto de provincias, es importante. Hay que recordar pues que las Fuerzas Armadas se encargan del interior y la Policía Nacional del exterior, del custodio del material. Una vez que se cierre la Junta, solamente ahí podrán retirarse de este punto. Es la información, compañeras, desde el norte de la capital. Permaneceremos aquí y en caso de que la información lo amerite, pues nos volveremos a conectar. Muchas gracias, Karen, por tu reporte. Seguimos contigo, Andrea. Así es, y les contamos que un déficit que superaría los 5.000 millones de dólares de menos ingresos al fisco y pocas opciones de financiamiento externo son algunos de los problemas económicos que enfrentará el gobierno de Daniel Noboa. Expertos económicos sugieren priorizar gastos e impulsar una reforma tributaria. Veamos más a continuación. La situación es compleja y más aún para un gobierno que se estrena sin dinero en sus cuentas para enfrentar días difíciles. Para Alberto Acosta Burneo, el presidente Daniel Noboa recibe un país sumido en una triple crisis: productiva, social y fiscal. Hay una necesidad muy grande de financiamiento y las cosas más graves están por venir el próximo año cuando se deje de recibir las rentas del Yasuní TT, del cuarto bloque petrolero del Ecuador. Verónica Artola, exgerente del Banco Central, da algunas alternativas para enfrentar el panorama adverso. Una de ellas, sentarse con los organismos multilaterales para analizar un financiamiento y apuntar a una reforma tributaria urgente. ¿Por qué? Porque necesitamos tener ingresos permanentes que permitan financiar todos los egresos permanentes. Necesitamos urgente que el gobierno, en este caso del virtual presidente Noboa, pueda mover rápidamente la maquinaria del sector público. El experto en materia tributaria, Napoleón Santamaría, concuerda con Artola sobre la reforma tributaria y agrega: su propuesta de disminuir el ISD al 0% es peligrosísima para la estabilidad financiera del país. Y dos, esa política de bajar la tarifa de impuesto a la renta del 25 al 22% para atraer inversión extranjera, ya lo hemos probado en 6 informes y esto no produce buenos resultados. Así que aquí hay que trabajar seriamente, no por el gobierno que dura 18 meses, sino por un país que demanda políticas públicas de desarrollo nacional. Por su parte, Acosta apunta a la necesidad de destrabar la inversión y así generar otros cambios. Necesitamos más inversión productiva y más crecimiento económico. Solo eso genera bienestar, solo eso genera empleo y eso genera como consecuencia mayor recaudación tributaria. Y la segunda prioridad viene por el lado del gasto público.
Se estima que Ecuador terminará este 2023 con $5.000 millones en déficit, una deuda pública de $58.000 millones, menos ingresos, entre ellos $1.200 millones por la paralización de la extracción del petróleo en el Yasuní, 200 millones menos por la reforma tributaria y los más de $2.000 millones que podría costar enfrentar las consecuencias del fenómeno de El Niño. 6 de la mañana con 20 minutos. Ahora preste mucha atención porque se mantienen algunos cierres viales a propósito de la jornada electoral. Estefanía Paz está en los exteriores del CNE y nos va a contar los detalles. Estefi, muy buenos días. Cuéntanos, como vemos a tus espaldas, vemos que la 6 de diciembre está cerrada a la altura del CNE. Así es, ¿qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenos días. Durante este lunes se mantendrá el cierre en todos los sectores aledaños al Consejo Nacional Electoral. Ustedes pueden observar a esta hora aún está vallado los ingresos por la avenida 6 de diciembre, desde la Eloy Alfaro hasta llegar a la Plaza Argentina en la avenida de los Chiris. Adicionalmente hay personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito que en este momento está ayudando a los conductores de los vehículos a circular y que fluya con normalidad el tránsito. Felizmente a esta hora no hay aún gran cantidad de vehículos, sin embargo recordemos que conforme avanza la mañana también se incrementa la carga vehicular, por ello es muy importante que usted salga con tiempo de casa. Reiteramos, durante este lunes se mantendrá el cierre vehicular en los sectores aledaños al Consejo Nacional Electoral. Esto contempla la avenida 6 de diciembre en ambos sentidos, es decir, tanto en sentido norte-sur como sur-norte en los tramos comprendidos entre la avenida Eloy Alfaro y la Plaza Argentina. De igual forma es muy importante que usted, si es que tiene necesariamente que circular por esta zona, tome rutas alternas. ¿Cuáles puede tomar? La avenida de los Chiris, la avenida González Suárez y la avenida Eloy Alfaro. Reiterarles además que en la parte posterior del Consejo Nacional Electoral, la calle Bosmediano, un tramo de la calle Bosmediano está también cerrado, por ahí se ha dispuesto también el ingreso al CNE, es por ello que durante esta mañana, durante este día se mantendrá también este cierre. Hay miembros de la Policía Nacional que a esta hora custodian aún los exteriores también del Consejo Nacional Electoral y como ya les habíamos comentado también personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito que permanecerá en este sitio durante todo el día ayudando en los temas de movilidad. Es muy pendiente que usted se mantenga atento también a todas las redes de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que verifique los cierres viales. Sin embargo, al menos por este lunes han indicado a través de su cuenta de Twitter que este cierre se mantendrá, así que tome por favor rutas alternas. Esa es la información que les tenemos a esta hora cuando son las exactamente 6 de la mañana con 23 minutos. Regreso a estudio contigo, Gaby, que nos tienes más noticias. Muy buenos días. Buenos días, Estefi, gracias por tu reporte. Y escucharon a nuestra compañera, el día de hoy se mantendrá cerrada la avenida 6 de diciembre, por lo tanto vale la pena que usted salga con más tiempo de su casa. Andreita, seguimos contigo. Así es, y vamos a seguir revisando los resultados de esta jornada electoral, pero nos vamos hasta el exterior para ver cómo votaron nuestros migrantes. Y en Estados Unidos y Canadá, con el 91.44% de las actas escrutadas, tenemos estos resultados: 56,63% para Daniel Noboa, mientras que Luisa González obtuvo el 43,67%. Son los resultados de los ecuatorianos residentes en el exterior que esta vez tuvieron que votar de forma presencial. Nos vamos hasta la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía con el 91.44% de actas escrutadas. Luisa González obtuvo el 56,63%, mientras que Daniel Noboa el 43,37%. Son los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, sobre todo del voto en el exterior. Regresamos a nuestro país y nos dicen... no, vamos a ver los resultados de América Latina y el Caribe y África. Ahí tenemos el 98.45% de actas escrutadas y los resultados son los siguientes: 60.27% para Daniel Noboa, mientras que Luisa González obtuvo el 39
50,73%. Son los resultados del voto en el exterior que registró el Consejo Nacional Electoral. Regresamos con los resultados a escala nacional en todo el país con el 97,3%. Tenemos que Daniel Noboa obtuvo el 52,01%, mientras que Luisa González el 47,99%, y por eso Daniel Noboa se convierte en el presidente de nuestro país. Vamos a revisar los resultados de la provincia verde. Nos vamos hasta el norte, hasta Esmeraldas. Allí se ha escrutado el 84,1% de las actas y tenemos los siguientes resultados: 60,61% para Luisa González, mientras que el 39,39% para Daniel Noboa. Como hemos visto los resultados de los 13 millones de ecuatorianos habilitados para estas elecciones, se conoce que más de 10 millones de ecuatorianos fueron a las urnas a ejercer su derecho al voto. Gaby, tú nos tienes más. Y ya que estamos hablando de Esmeraldas, bueno, tiene más del 85% de actas escrutadas luego de la jornada electoral de ayer. A esta hora hacemos contacto con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez. Él está en el Centro de Procesamiento Electoral de Esmeraldas y nos va a contar los detalles. Juan Miguel, buenos días. ¿Cómo está el ambiente allá en tu provincia, en Esmeraldas? ¿Qué tal, Gabriel, Andrea, amigos televidentes? Muy buenos días. Efectivamente, 6 de la mañana con 26 minutos y como ustedes bien lo señalaban, pues yo me encuentro en el Centro de Procesamiento Electoral, ubicado dentro del predio de la Unidad Educativa Luis Prado Viteri, en el norte de la capital de Esmeraldas. Pues aquí, como ustedes ya lo señalaban, cerca del 84% pues ya se ha procesado las actas electorales. Todavía falta un 15% hasta cerca del mediodía. Yo quiero que me acompañen con imágenes también para que vean cerca de la medianoche. Estuvieron trabajando el personal del Consejo Nacional Electoral y también el personal y los elementos de las Fuerzas Armadas, pues contando estos votos, el personal del CNE y las Fuerzas Armadas pues haciendo llegar los paquetes electorales que vienen de los 7 cantones que tiene la provincia verde. Esta mañana nos acompaña Gabriel Sánchez, quien es justamente el vocal de la Junta Electoral Provincial, para que nos cuente un poco cómo ha sido ya la novedad. ¿Hay alguna novedad? ¿Cómo se comportó la ciudadanía en esta jornada electoral? Buenos días con todos, con la ciudadanía. Sí, alrededor del día de ayer el proceso relativamente se encuentra con normalidad, no hubo mayores novedades, hubo desplegados cerca de 7.000 efectivos por parte de la Policía Nacional y del Ejército. No tuvimos novedades con mayor actividad y entonces esperamos que el día de hoy, alrededor de las 3 o 4 de la tarde, se termine con el procesamiento total de las actas. Y justamente creo que se va a reactivar otra vez este centro pues para que puedan seguir contando y computalizando las actas. El día de hoy, a partir de las 8:30, se continúa con el procesamiento de las actas delegadas, que son de los cantones de San Lorenzo y Quinindé, de difícil acceso, en lo cual el Ejército Nacional es los que nos facilitan esta información, los paquetes electorales que se faltan por procesamiento. Ok, ¿cómo fue la jornada del día de ayer? Pues entiendo pues que a las 5 de la tarde se cerraron las urnas y ahí comenzaron ustedes a contar qué votos. Empezamos con el escrutinio de voto en casa y de votos de presos de PPL, que son personas privadas de libertad, en el cual se comienza el escrutinio sumando al Código de Democracia. Posterior se trató de los cantones más aledaños de la ciudad. Okay, recordemos que la jornada electoral empezó justamente el día jueves con el voto a los privados de la libertad. ¿Qué candidato resultó ganador aquí en la provincia de Esmeraldas? El candidato con mayor votación fue la lista 5, Luisa González, y alrededor de 36 personas sufragaron en aquel día, de lo que son personas privadas de libertad. Perfecto, entonces hoy día se da por cerrado el escrutinio completo de eso. Así es, esperando obviamente que las Fuerzas Armadas nos faciliten los paquetes electorales, ya que si no nos traen en totalidad no se puede cerrar el escrutinio. ¿Y el reconteo cuándo empezaría? El día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, son alrededor de 102 actas que están por procesar y únicamente se acabaría el total. Perfecto, muchísimas gracias a Gabriel. Y justamente pues él señalaba algo bastante importante y es que se trabaja conforme a cómo llegan los paquetes electorales por parte de las Fuerzas Armadas y nosotros nos comunicamos con ellos también y ya se han quedado hasta altas horas de la noche justamente pues recibiendo estos paquetes en los camiones y que los primeros paquetes electorales que salieron desde aquí, desde el Centro de Procesamiento
procesamiento electoral fueron a los lugares de difícil acceso, donde 43 recintos electorales tuvieron que llegar de manera fluvial y en 8 recintos electorales de manera aérea. Esos fueron los primeros que se fueron, pero son los últimos en llegar justamente por el difícil acceso donde se encuentran estos recintos electorales, principalmente en cantones del norte de la provincia de Esmeraldas, como lo son en San Lorenzo, Eloy y Alfaro, según lo que nos han informado. Cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos, nosotros regresamos a estudios. Muy buenos días. Buenos días, Juan Miguel. Muchísimas gracias por tu reporte desde Esmeraldas. Pero Gaby, importante también mencionarte que la ley seca rige hasta hoy al mediodía y hubo algunas personas que incumplieron esta medida. La Policía Nacional informó durante toda esta jornada electoral. Sin embargo, los resultados oficiales los vamos a tener ya mismo. Así es, se realizaron varios operativos para el control de la venta y consumo de alcohol. A esta hora hacemos contacto con Brigitte Mancheno. Ella se encuentra justamente en la comisaría y nos va en la comandancia de policía. Ella nos va a comentar los detalles al respecto y las cifras de libadores en este tiempo de ley seca. Adelante. Hola Gaby, amigos y amigas televidentes, 6 de la mañana con 31 minutos y así es, hasta el mediodía de hoy rige la ley seca y precisamente esta medida se aplicó a nivel nacional, pero nosotros queremos conocer un poco acerca de los datos de lo que sucedió en la ciudad de Quito. Por ello estamos en la comandancia de policía y queremos conversar con el general Pablo Ramírez, quien es director de Seguridad Ciudadana y Orden Público. General, cuéntenos un poquito de la situación, ¿qué sucedió con este tema de la ley seca? ¿Cuántos operativos se realizaron? Bien, la Policía Nacional una vez más interviene en esta gran fiesta democrática en las elecciones anticipadas del 2023 con 53.707 servidores policiales. Hasta el momento tenemos 607 personas que han sido citadas por el Código de la Democracia y por la ley seca. Coméntenos un poco acerca de las novedades. ¿Hubo novedades aquí en la capital? ¿Qué sucedió aquí en la ciudad de Quito? Bueno, en la ciudad de Quito tuvimos 9 alertas de artefactos explosivos en embajadas. Esto fue rápidamente alertado por las unidades de antiexplosivos y también por el personal de Policía Judicial y de Inteligencia. Igualmente el día de ayer se aprendió a una persona en flagrancia, la misma que se presume que habría tenido la participación en este tipo de llamadas. Así es, y de igual manera se hablaba acerca de unidades educativas que tenían esta amenaza. ¿Qué sucedió? Igualmente se alertaron a través del ECO 911 y estas dos entidades educativas igualmente fueron realizada la inspección por parte de la Unidad de Explosivos de la Policía Nacional e inmediatamente ingresaron las personas para participar del sufragio. Así es. ¿Qué novedades se reportaron? Entendemos que la noche de ayer en los festejos hubo alguna novedad que generaba confusión en redes sociales. ¿Qué sucedió? ¿Fue aquí en la ciudad de Quito? Bueno, nosotros inmediatamente a cada una de las situaciones que pasaron a nivel país, rápidamente con las unidades del Eje Preventivo, Investigativo e Inteligencia, fueron rápidamente intervenidas. Igualmente en el Palme también tuvimos una caravana en la cual se ejecutaron varios disparos. Tenemos una persona prendida también, con varios indicios vinculantes a los hechos. ¿Cómo se ha desarrollado, general, esta jornada a comparación de las otras elecciones que vivimos recientemente? Quizás ha habido más novedades, menos, o se ha vivido, digamos, esta jornada de una manera más pacífica. Bueno, como fueron una boleta la única que las personas realizaron el sufragio, casi 2 minutos se demoraba, no hubo mucha aglomeración de personas. Casi a las 3 de la tarde ya todas las unidades educativas tenían ya casi en su totalidad los sufragantes que habían participado. Sin embargo, tuvimos la participación de las unidades de investigación con 522 boletas ejecutadas, de las cuales 219 son de apremio y 303 por diferentes delitos. Igualmente detenidos electorales, 22 por impedir el derecho a participación y 3 por suplantación de identidad. Así es, ¿qué sucede con estas personas que fueron captadas suplantando la identidad? Escuchábamos de familiares, incluso que llevaron documentos que no les pertenecían. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, estas personas son judicializadas, inmediatamente se realiza el parte de aprehensión y se los lleva a una audiencia de juzgación. Finalmente, estas 53 agentes, ¿cómo se dividieron para que la ciudadanía conozca un poquito de su trabajo? Los 53.707 policías fueron distribuidos a nivel nacional de acuerdo a las 16 distritos que nosotros lo tenemos como priorizados. Fueron los que se reforzaron con la unidad de mantenimiento del orden público, con unidades tácticas. Igualmente se distribuyeron a cada una de las juntas electorales, a los consejos, tanto al nacional electoral como a las
provinciales, electorales, igualmente a la seguridad de los candidatos, tanto presidenciales como vicepresidenciales. Es decir, hay un despliegue en cada uno de los lugares en los cuales se ejecutó el operativo, pero también precautelando la seguridad ciudadana en cada uno de los lugares en varios ciudades y provincias. Así es, general, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Es lo que les podemos contar a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos. Más de 53,000 agentes de policía se desplegaron aquí precisamente por este tema electoral. Es lo que les contamos, ustedes continúan con más en Estudios. Buen día. Buen día, Brigitte. Muchísimas gracias por ese reporte que nos das desde la Comandancia General de la Policía Nacional, que ellos, hicieron y se desplegaron en todo el territorio ecuatoriano, obviamente, para velar porque esta jornada electoral se desarrolle con total tranquilidad. Obviamente, uno que otro no cumple con la ley, sin embargo, ahí estarán las sanciones y tendrán que pagar. Por supuesto, y recordarles que hasta el mediodía no se puede consumir bebidas alcohólicas en territorio nacional. Momento de hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos. 6 de la mañana con 38 minutos. Continuamos con más información y más de 800 denuncias por extorsión se reportaron en Quito en los 6 primeros meses del año. La zona comercial y bancaria del norte de la ciudad, cercana a las Naciones Unidas y a la Avenida de los Chiris y en el centro histórico, son algunos de los sectores más afectados con las denominadas vacunas. El barrio América, ubicado en el centro norte de la capital, es uno de los sitios en donde operan los extorsionadores. Allí, propietarios y trabajadores de locales comerciales denuncian cómo los delincuentes les solicitan las denominadas vacunas. Dejan papeles, quedan pegados y ya con una amenaza o les dejan así, o sea, cosas así. Por eso ya la gente ya no se queda a trabajar hasta tan tarde, tenemos que cerrar temprano. Entran con armas, lo que le digo, entran a los locales, nos amenazan. Eso es el diario vivir de todas las imprentas. ¿Cómo les están pidiendo este dinero? Les dejan cartas, papeles, les mandan con niños pequeños. Los montos que aseguran piden los antisociales por supuestamente brindar seguridad son altos. Acá al otro lado hay una ferretería. Les habían pedido dinero por cuidarles supuestamente, pero no es así. Simplemente están extorsionando a la gente. ¿Y cuánto les están pidiendo? De lo que sabía, pues habían pedido como $20,000 a cambio de no hacer daño a la familia porque supuestamente ya les tenían identificados. Según la directora del Observatorio de Seguridad de Quito, Samantha Gordillo, de enero a junio de este año se registran 883 casos de extorsión, lo que implica un crecimiento de alrededor del 60% a comparación del 2022. Lo que, digamos, en proyección nos dice que este será el año con más delitos de vacunación o de extorsión, que es el delito tipificado en el Código Penal, del histórico en el DMQ. Tenemos ya presencia, digamos, de grupos de crimen organizado, como lobos, como tiguerones, en el distrito, pero también hay gente que aprovechando, digamos, delincuencia común, que aprovechando un poco el pánico social, se vale, digamos, del nombre o toma el nombre de bandas más grandes para realizar este tipo de delitos. Asimismo, entre las administraciones zonales más afectadas por este delito están la Eugenio Espejo, la Delicia, la administración Eloy Alfaro, Tumbaco y Manuela Sáenz, es decir, el centro histórico. Son zonas financieras, comerciales, donde hay como mucho flujo de dinero, digamos, a través de compra, venta, transacciones, ¿no? Entonces, precisamente donde la extorsión se está dando es a locales comerciales, locales, digamos, de todo tipo, comida, ropa, venta, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que se concentra en estas zonas. Entre el 2019 y el 2022, las denuncias por extorsión se incrementaron en más de un 240% en Quito. Sin embargo, las autoridades aseguran que esta cifra es aún mayor, ya que hay un subregistro debido a que por temor no todas las víctimas denuncian. 2 presuntos cuatreros y una asesorista fueron detenidos por las comunidades indígenas en el Cantón Salcedo. El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi realizó las investigaciones dando con los perjudicados y aplicó la justicia indígena a los sospechosos. El robo de autopartes y de ganado en el sector rural de los cantones de La Tacunga y Salcedo en la provincia de Cotopaxi no paran. El día de ayer en la noche han sido sustraídos animales del cantón La Tacunga, específicamente del barrio La Calera.
Inmediatamente, pues los sectores, los barrios de las comunidades, organizaciones se encontraban haciendo otro procedimiento porque identificaron también personas que estaban delinquiendo aquí en la parroquia Muyinguitil Santa Ana y pues vinieron a caer prácticamente en las manos de la gente que se encontraba haciendo ese procedimiento. En el cantón Salcedo, la organización de los habitantes permitió detener a 3 sospechosos de robo. La alerta permitió que las brigadas bloqueen las vías alternas. Quienes desde la madrugada, desde la 1 de la mañana más o menos, nos encontramos en pie de lucha buscando solucionar este problema. Y salimos y matamos 2 pájaros de un solo tiro, como dice el dicho. Salimos por una situación y pues nos encontramos con otra. Pero bueno, yo creo que Dios es tan bueno, tan generoso, que ha permitido que ese ganado no sea robado. Al realizar el control a la camioneta, identificaron que transportaba 2 cabezas de ganado que no pudieron justificar los 2 ciudadanos. Inmediatamente se procedió a hacer la investigación respectiva. Llegamos al barrio La Calera y con la novedad de que se encuentran personas que han sido víctimas de este atraco, ¿no? Han sido personas de la tercera edad. Mi padre vive cieguito. ¿Cómo han de hacer esas cosas? Nosotros le vemos a mi padre. ¿Cómo han de ir a una casa humilde que es mi padre? El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi trabajan parados en la Constitución y otras leyes. Por ello, aplicaron la denominada justicia indígena. Lamentablemente ya, 2 reguitos, terneritos, ya es demasiado, es del colmo. No sabemos cómo hacer entender a estos amigos de lo ajeno, a los chuas, a los ladrones. No verán la noticia. ¿Qué pasó en Guamote? Nosotros a veces somos mansos, pero hoy vamos a demostrar que los dirigentes, la parroquia está unida. Los pobladores indican estar organizados para combatir cualquier acto delincuencial en el sector rural. No nos responsabilizamos a estos famosos vacunadores. Cojamos aquí, cojamos en algún barrio, alguna comunidad, nos responsabilizamos. Ahí sí va a pasar otra vez como Guamote. Luego de la firma de un acta, los ciudadanos fueron liberados y la camioneta quedó retenida para las investigaciones. Seis de la mañana con 47 minutos. Continuamos con más información. Las autoridades del COE Metropolitano sesionaron para tomar resolución respecto a la emergencia del COVID-19, los incendios forestales y la época lluviosa. Tras la reunión del COE Metropolitano, una de las resoluciones que se tomó fue mantener abierto el comité que trabaja en el tema de incendios, ya que según mencionó el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se mantiene la alerta ante la posibilidad de que se generen nuevos flagelos. No vamos a cerrar el COE que está abierto sobre incendios, pero lo vamos a cambiar a un COE que tenga como denominación general cambios climatológicos. Se presentaron un poquito más de 700 incendios en lo que va del 2023. Y 900 quemas controladas, entre comillas, que lo hacen los dueños de predios. El burgomaestre también señaló que este año se presentó un incremento del 120% de incendios respecto al 2022 y por ello en las próximas semanas propondrá ante el Consejo Metropolitano una ordenanza con sanciones más estrictas para quienes realicen quemas a cielo abierto. ¿Qué es lo que dice en este momento la normativa? Que uno puede proceder con sanciones si encuentra esto en flagrancia. Pero es muy complicado que tengamos la capacidad de controlar todo lo que pasa en el 89% del territorio de Quito, que es territorio rural. Por lo tanto, no cabe solamente la flagrancia. Otra de las prioridades del COE Metropolitano es tomar acciones preventivas respecto a las lluvias. Y por ello, la gerente de la empresa de agua potable y saneamiento precisó que han limpiado las 132 quebradas de la capital. También tenemos 138 infraestructuras que también las limpiamos 2 veces al año y con más frecuencia aquellas que presentan novedades, sobre todo en el pasado, ¿no? Las autoridades señalaron que evaluarán la situación del Valle de Tumbaco, lugar en donde identificaron mayor número de incendios y también de inundaciones. Pregunta, ¿tiene que ver esto con el tema de la construcción y la falta de cuidados constructivos? Según la gerente de la empresa de movilidad y obras públicas, otras de las causas son: obvio, el crecimiento demográfico, la cantidad de desechos que se dan después de una época tan seca, ha bajado mucha hojarasca, muchos sedimentos. Hemos encontrado también canales de riego que están en pésimas condiciones, que no han sido mantenidos por los responsables. Estamos investigando de quiénes son. Por último, el COE Metropolitano resolvió cerrar el Centro de Operaciones de Emergencia de COVID-19.
Israel continúa concentrando tropas frente a la franja de Gaza en vistas a una posible invasión palestina. Los bombardeos desencadenados tras la ofensiva de Hamas ya dejaron más de 2.600 muertos y 1 millón de desplazados. Israel continuó el domingo sus preparativos para una ofensiva en el norte de Gaza, en respuesta a la sangrienta incursión del 7 de octubre de Hamas en suelo israelí. El ejército israelí ha pedido a los civiles del norte del enclave, poco más de 1 millón de personas de una población total de 2.400.000, que se desplazaran hacia el sur. Según portavoces del ejército, los soldados israelíes apostados alrededor del enclave esperan una decisión política que les indicará cuándo empezar la ofensiva. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos señaló el domingo que alrededor de 1 millón de personas tuvieron que dejar sus casas en la franja de Gaza debido a la guerra y estimó que la cifra seguramente aumentará. Israel ordenó el asedio de la franja y bombardea masivamente ese territorio tras el sangriento ataque del grupo islamista Hamas del 7 de octubre. Ese día, los comandos del movimiento que irrumpieron en Israel desde Gaza mataron a más de 1.400 personas, según el último balance publicado el domingo por el gobierno israelí. El ejército indicó además que 126 personas fueron tomadas como rehenes por el movimiento islamista durante la incursión. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza indicó el domingo que los bombardeos israelíes mataron a más de 2.600 personas en Gaza y más de 9.000 han resultado heridas. 7 días después del inicio del asedio, Israel señaló que reanudó el suministro de agua en el sur de la franja de Gaza, confiando en que eso empuje a la población civil hacia el sur. La tensión también crece en la frontera norte de Israel con Líbano. Hamas reivindicó el domingo 2 infiltraciones en territorio israelí a partir de ese país y confirmó la muerte de 3 de sus combatientes. El cruce de disparos dejó además un muerto y varios heridos en suelo israelí, donde la zona limítrofe fue cerrada a los civiles. Ante el riesgo de un conflicto a nivel regional, Estados Unidos anunció el sábado el envío de un segundo portaaviones al Mediterráneo Oriental para disuadir acciones hostiles contra Israel. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca indicó que ese país teme una escalada del conflicto entre Israel y Hamas y un posible involucramiento directo de Irán. También el domingo, la Liga Árabe y la Unión Africana afirmaron en una declaración conjunta que la invasión terrestre de Gaza podría conducir a un genocidio de proporciones sin precedentes y pidieron a Naciones Unidas que detengan una catástrofe antes de que sea demasiado tarde. Por su parte, los países de la Unión Europea subrayaron el derecho de Israel a defenderse dentro del derecho internacional. Y en muy pocos minutos arribará de Israel el vuelo humanitario que trae a los compatriotas ecuatorianos que decidieron salir de ese país por el conflicto armado. Nuestro compañero Paul Coello desde el aeropuerto nos amplía los detalles. Paul, muy buenos días. Entendemos que arriba el vuelo a las 6:57. Será pocos minutos. Adelante. Gracias, Gaby. Efectivamente, se atrasó un poco. Tiene previsto arribar a eso de las 7:15, 7:30. Nosotros nos encontramos, como pueden observar, en la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de acá de Tabela. Un poco para contarles la expectativa que hay sobre el retorno en este vuelo humanitario de los compatriotas ecuatorianos que decidieron salir de Israel por este conflicto. Vamos a conversar rápidamente con el director de comunicación de Kipor, Luis, para que nos comentes cómo se realizaron las coordinaciones para este vuelo humanitario. Entendemos que se coordinó en este caso con el gobierno a través de la Cancillería del Estado. Efectivamente, buenos días. Desde el día jueves estamos coordinando con todas las entidades del Estado, sobre todo con Cancillería, el tratamiento que se debe dar a este vuelo humanitario que está llegando desde Israel. Como es de dominio público, pues se ha ido un poco dilatando el vuelo por las razones obvias de las situaciones que se están dando en Oriente Medio. Sí, se tenía previsto que llegue ayer a la 1 de la mañana, después a las 3 y un poco se ha ido retrasando, ¿no? Efectivamente, se trata de un vuelo charter, por lo tanto, pues
siempre los vuelos charter están sujetos a este tipo de contingencias y de demoras, pero en todo caso entendemos que el vuelo estará aquí aproximadamente 7 y 10 de la mañana. Luis, son 169 compatriotas ecuatorianos, entendemos, que retornan acá al país, pero también hay ciudadanos extranjeros, bolivianos, peruanos. Eso es lo que nos han informado, que pues aprovechando este vuelo que ha puesto el gobierno ecuatoriano y obviamente habiendo el espacio necesario en el avión, pues otros países sudamericanos, latinoamericanos han solicitado espacio para sus ciudadanos también en la medida de lo posible, y es lo que Cancillería ha permitido también. ¿Ya en qué tiempo arribará el avión acá? Bueno, son en este momento 6:55, aproximadamente en unos 15 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Chicas, también conversamos con los familiares de los jóvenes, de las personas que van a arribar en pocos minutos acá al país, y nos manifestaban eso, justamente su preocupación, que genera esperanza a esta situación, porque estaban en una situación bastante compleja en Israel, pero este retorno evidentemente ya les brinda más tranquilidad. Como les indicamos, ya en unos 30 minutos arriba el avión, nosotros estamos aquí en la pista, al igual que otros medios de comunicación, expectante de este vuelo humanitario que llegará al país, reiteramos, de ciudadanos compatriotas que decidieron salir de Israel por la guerra que se está generando allá. Nosotros con esta información nos vamos a un corte comercial, regresamos con más noticias. Amigos, buenos días.